Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos, ¿verdad? Siempre es importante que en estas charlas que tenemos, queremos escuchar a Cristo mismo hablándonos a nosotros, porque la palabra viva de Dios es Cristo mismo. No olvidemos que la Escritura nos dice ciertamente que en el principio era el verbo, o sea, en el principio de todas las cosas era la palabra de Dios, y este principio es antes inclusive del principio de la fundación del mundo. En el principio era el verbo, y la Escritura nos dice en el libro de Juan que el verbo se hizo carne, es decir, la palabra que es el verbo se hizo carne, es decir, esa palabra hecho carne se llama Cristo Jesús. Y ahora Cristo Jesús redimió a todos sus escogidos, ¿verdad? Murió por todos nosotros, entregó su vida por nuestros pecados, fue a la muerte, a la cruz, y resucitó. Ahora pues él, efectivamente, una vez que se convirtió en el espíritu vivificante, en el espíritu que da vida, ha sido impartido a cada uno de nosotros. Así que la palabra viva de Dios hoy mora en nuestro espíritu. La palabra viva de Dios es Cristo morando en nosotros. No confundamos la palabra de Dios con la Biblia. La palabra de Dios es Cristo morando en nosotros. La Biblia habla de ese Cristo que efectivamente está morando en nosotros. No es, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos, porque culturalmente hemos aprendido que la palabra de Dios es la Biblia. No, esa es la escritura. Esos escritos hablan efectivamente de el Dios perfecto, maravilloso, que se encarnó, que es la palabra viva de Dios y que ahora mora en ustedes y en mí. Y este es un misterio que tiene que ser revelado a todos y cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu es el Señor. El Espíritu es Cristo mismo morando en cada uno de nosotros. Ahora Cristo mora en nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo tiene hoy el propósito de hacernos conocer todas las cosas que Dios nos ha dado. Y por esto es importante este nuevo nacimiento que tuvimos, ¿verdad? Porque ese nuevo nacimiento nos hizo aptos para poder comprender y entender las cosas que son del Espíritu, porque anteriormente nosotros habíamos nacido de la carne. Y nuestra mente carnal no es capaz de poder entender y comprender las cosas del Espíritu. Nuestra mente, nuestro viejo hombre, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones y nuestra voluntad en la primer creación son un velo o son el velo que no nos permite ver la vida de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Así que nosotros somos el velo del cual habla la Escritura, ¿no? Pero también la Escritura dice que el velo fue rasgado, fue roto por Cristo para poder entrar al lugar santísimo. Y tú y yo hoy tenemos la capacidad de poder introducirnos al lugar santísimo por Cristo, porque ahora somos parte de Cristo. Ya no soy yo y Cristo. No. Ahora efectivamente ya no vivo yo. Como nosotros sabemos, nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne fue crucificada, fue efectivamente juzgada, fue muerta y sepultada en la cruz del Calvario. Esa es una obra que ya Cristo hizo a nuestro favor. Es decir, Cristo nos dio matando a la vieja naturaleza. Cristo nos dio matando al viejo hombre. Ahora, por medio de la fe, nosotros tenemos acceso a esa muerte. Por medio de la fe, nosotros tenemos acceso a esa muerte. Porque claro, todavía nosotros nos sentimos vivos, ¿verdad? Todavía hay impulsos internos nuestros que tienen que ver con el viejo hombre. Pero sin embargo, ese viejo hombre en los hechos de Dios ya fue crucificado, fue juzgado, fue sepultado y hasta ahí llegó. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos nuestra la muerte de nuestro viejo hombre? Por medio de la fe, por medio de creerle al Señor y por medio de confesar que efectivamente lo que el Señor dice es, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, sea aniquilado o sea inactivado, de tal manera de que ya no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a la justicia. Esta perspectiva de Dios en nosotros, ¿sí? Ya no es Dios con nosotros,
En el tiempo de los apóstoles era Dios con nosotros. Ahora en el tiempo de la gracia es Dios en nosotros. ¿Ok? Este Dios en nosotros, que es Cristo morando como nuestra propia vida, nuestra nueva vida, nuestro nuevo yo, nuestra nueva creación, nuestro nuevo orden de cosas, nuestro hombre espiritual, todos son sinónimos. Este nuevo hombre que es Cristo, que está en nosotros, es el que se tiene que dar a conocer a nosotros y es el que se tiene que expresar y manifestar para agradar a nuestro Padre. Esto es muy importante. Fíjese, es muy importante entender que la Escritura, a partir de todas las epístolas, está cargada de esta idea. Las Escrituras en las epístolas ya no están interesadas en cuánto yo puedo cambiar, en cuántas cosas de mi vida actual yo puedo resolver, en cuánto de lo que yo conozco de mí mismo puede quedar a un lado. No, la Escritura está 100% enfocada en el hecho de la revelación de la nueva vida que tenemos, para que la conozcamos, que es Cristo morando en nosotros, la expresión y la manifestación de esa vida hacia los demás, ¿verdad? Porque así es como se predica el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no se predica solamente hablando de Cristo, sino que por sobre todo se predica expresando y manifestando la vida de Cristo. Por eso es que la Escritura habla de que nosotros somos cartas leídas y conocidas por todos los hombres. ¿Cómo somos cartas leídas y conocidas por todos los hombres? Pues porque ellos ven la vida de Cristo a través de nosotros. Ahora, esta es la gran empresa del Espíritu de Dios. La gran empresa del Espíritu de Dios es revelarnos a Cristo a nosotros, revelar a la vida que Dios ha puesto a habitar en nuestro espíritu a nosotros, porque el problema es que si nosotros desconocemos quiénes somos, entonces no vamos a poder actuar en consecuencia. La Escritura nos dice que lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Si tú sigues pensando en que eres esa pobre persona que necesita cambiar, esa persona que necesita ser distinta, que necesita ser diferente, que necesita resolver sus problemas, que necesita de alguna manera resolver sus traumas, pues bueno, eso es lo que tú piensas en tu corazón que eres. Y todo lo que tú piensas en tu corazón que tú eres es lo que tú eres. Ojo con esto. De tal manera de que cuando nosotros nos damos cuenta que seguimos pensando nosotros o nos seguimos pensando, entendiendo, comprendiendo y viviendo en la nueva criatura, pues eso es lo que somos. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Ahora, la Escritura nos dice que nosotros efectivamente tenemos acceso a nuestra nueva identidad por medio de la fe. Y es por esto que esta es una lucha permanente y continua, hermanos. Es una lucha diaria, minuto a minuto. Porque por un lado está la realidad mentirosa del viejo hombre que fue crucificado, juzgado y sepultado en la cruz del Calvario, lo cual es real porque todavía estamos viviendo escasez, todavía estamos viviendo enfermedad, todavía estamos viviendo tristeza, todavía estamos viviendo angustia, todavía estamos viviendo temor, todavía estamos viviendo negativismo, todavía estamos viviendo todas aquellas cosas que pertenecen a la muerte. Pero sin embargo, como el Señor, que es la palabra viva, dice que todo eso fue crucificado, fíjate lo que nos dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjate lo que dice de las cosas que tú y yo estamos viviendo ahora. Las cosas viejas pasaron. Es decir, el estrés, la ansiedad, el temor, el miedo, la angustia, todas esas cosas pasaron ya en el tiempo de Dios. Como ahora tú vives en el nuevo tiempo de Dios, que es el eterno presente de Dios, es decir, tu vida real ahora está en Cristo Jesús, pues en Cristo Jesús todas esas cosas han sido eliminadas, han sido expulsadas, han sido partidas, han sido superadas y han sido vencidas. De ahí que la respuesta para ti y para mí, hermano querido, es que conozcamos más la vida que ahora nos pertenece, porque esa vida ha vencido todas las anomalías de la vida vieja pasada. Así que Dios no está interesado en quitarte el estrés y poco a poco irte quitando la enfermedad.
y poco a poco irte quitando el miedo y el temor. No, no, no. El Señor está interesado en que tú conozcas de la nueva vida que tú tienes, que esa vida no tiene estrés, esa vida no tiene temor, esa vida no tiene miedo, esa vida no tiene escasez, esa vida no tiene enfermedad, esa vida no tiene nada de lo que efectivamente tú y yo hemos padecido en el viejo hombre. Así que de lo que se trata el Evangelio no es más que descubrir la vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, la vida de su amado Hijo Jesucristo, que es la vida de Él mismo en Cristo Jesús dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, hoy, el ministerio del Espíritu Santo es darnos a conocer esa vida. Y el ministerio del Espíritu Santo es que nosotros conozcamos esa vida, que recibamos de esa vida, que nos llenemos de esa vida, porque inmediatamente vamos a comenzar a reproducir esa vida y así es como vamos a predicar el Evangelio a los demás. De tal manera de que todo nuestro círculo de influencia va a comenzar a querer a buscar a Cristo, porque realmente ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces aquí no se trata de ir y predicar el Evangelio desde la perspectiva de llevar un mensaje. Mira que Dios hizo esto por ti, mira que Dios hizo esto por ti, mira que Cristo murió por tus pecados. Todo eso está bien, por supuesto, tenemos que hablar. Pero por sobre todo, lo primero que tenemos nosotros que entender es que si es que esa realidad de la vida de Cristo morando en nosotros, efectivamente, sí se está expresando y manifestando en nuestra propia vida. En la sesión pasada estábamos hablando acerca de las evidencias que cada uno de nosotros debe identificar de que esa vida y amor en nosotros. No podemos, por supuesto, decir que absolutamente la vida de Cristo se está expresando a través de nuestra propia vida, ni en mí ni en nadie. El apóstol Pablo lo dejó muy claro cuando decía, hey, chicos, hablando a los apóstoles y a los hermanos que escribía, cuidado, están pensando que yo ya sea perfecto, ¿ah? O que lo haya alcanzado todo. No, 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 no. Dice, no que sea perfecto ni que lo haya alcanzado todo. Pero una cosa hago, entendiendo, ¿verdad?, esta vida que el Señor me dio, entendiendo lo que Dios ya alcanzó para mí por medio de Jesucristo, yo procuro aferrarme, asirme, agarrarme de lo que Él hizo para mí, para yo también alcanzar lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, yo me convierto en un colaborador de la obra que Dios ya hizo a mi favor para yo mismo. No dejar que la gracia haya sido en vano en mí. De hecho, de esto habla la Escritura, ¿verdad? Que la gracia no sea en vano en nosotros. ¿Qué significa que la gracia no sea en vano en nosotros? Es decir, que la vida que el Señor colocó en ti y en mí no esté haciendo el efecto en nuestras propias experiencias actuales. Que la vida que el Señor instaló en ti y en mí realmente no esté haciendo el trabajo para la cual fue enviada a hacer. Ahora, no es que esa vida no sea inefectiva, es que como nosotros en nuestra vieja humanidad, en nuestro viejo hombre, en nuestro entendimiento adámico, todavía tenemos un velo. El velo es nuestra mente natural, el velo son nuestros propios deseos, el velo es nuestra propia hoja de ruta, el velo es vernos a nosotros mismos y ver a Dios como alguien que está con nosotros para ayudarnos. Ese es un velo. Nosotros tenemos que vernos incluidos en Cristo Jesús, como miembros de Cristo. Mira, Dios, desde su perspectiva, solamente tiene un hijo. Dios no tiene muchos hijos. Dios ve a un hijo, a uno solo. Y ese hijo se llama Jesucristo. Y el Señor lo que ha hecho contigo, conmigo, es hacernos miembros de su hijo. Es decir, Dios tiene un solo hijo, Jesucristo, y nosotros somos los miembros de Cristo. Nosotros somos las manos de Cristo, la boca de Cristo, los ojos de Cristo, la lengua de Cristo, los pies de Cristo, el hígado de Cristo, el corazón de Cristo, los pulmones de Cristo, el estómago de Cristo. Nosotros somos todo lo de Cristo. Así es como nos tenemos que ver. Esto está en el campo de la fe porque lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Mi mente es la mente de Cristo, pero yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué tienen en común la mente de Cristo y el miembro de Cristo? El que los dos comparten la misma vida del Padre. Y esa vida del Padre está tanto en la cabeza como está tanto en los miembros. Es como en nosotros, en este momento, por ejemplo, yo tengo, ¿no es cierto?,
mi vida, la sangre, la escritura dice que la vida del cuerpo está en la sangre. Es decir, la misma sangre que está pasando en este momento por mi cabeza, que está pasando por mi cerebro, la misma sangre que está pasando por los conductos, ¿verdad? De venas y arterias, ¿verdad? Que está pasando por mi cabeza, está pasando también por mi dedo, está pasando por mi lengua. Es decir, ¿qué comparte la cabeza? ¿Qué comparte la lengua? ¿Qué comparte el dedo? ¿Qué comparte la pierna? Pues compartimos la misma vida. Esa es la maravillosa perspectiva que el Señor nos tiene que aclarar. Que nosotros compartimos la vida de Dios en cada uno de nosotros. Y es obvio que esa vida se tiene que expresar. Por ejemplo, mi mano en este momento, mi mano va a tono con lo que yo estoy hablando. La expresión de mi mano no es más que la manifestación de lo que mi mente está pensando, de lo que mi boca está hablando y de lo que mi cara está gesticulando. Todo va al unísono porque somos uno solo, ¿verdad? Pero esta es mi mano porque está unida a mi vida, está unida a una sola cabeza. Esta cabeza, ¿verdad? En analogía es Cristo, ¿verdad? Y esta mano, este pie, este dedo, esta lengua, estos ojos, estos oídos están unidos, ¿no es cierto?, a esta cabeza que es Cristo, y todo se mueve en función de lo que la cabeza quiere. Imagínense el caos que sería que mientras yo acá estoy hablando con ustedes, mi mano se comienza a levantar solita y esté divagando y haciendo cosas raras. Ustedes dirían, este tipo está un poco chiflado, porque está hablando una cosa y la mano y sus señas están yendo por otro lado. Obviamente sería un caos mi cuerpo. Pues eso es lo que sucede en la vida espiritual cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestra cabeza, pero el cuerpo hace lo que quiere. El cuerpo es independiente y hace lo que le da la gana. ¿Ok? Así que, hermanos, entendamos bien esto porque detrás de estas palabras, evidentemente, está el deseo ardiente del Espíritu Santo de Dios de dar a conocer la vida de su Hijo puesta en tu corazón. Ese es el propósito central de Dios, porque en el conocimiento de esa vida está tu gozo, está tu contentamiento, está tu seguridad, está la hoja de ruta, está la agenda que Dios ha determinado para ti. La agenda que Dios ha determinado para ti es Cristo, Cristo Jesús, con todo lo que Él es. El libro de Efesios nos dice, ¿verdad?, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios ya nos bendijo con todas las bendiciones de Cristo. Por eso es que aquí no nos vamos a cansar de repetir en el hecho de que nosotros erramos cuando le estamos pidiendo a Dios que nos bendiga, porque no estamos reconociendo que Él ya nos bendijo absolutamente en Cristo. Ahora, si nosotros queremos que Dios nos bendiga fuera de Cristo, ahí está el problema. Es decir, si nosotros lo que estamos buscando es que Dios bendiga nuestra propia agenda, fuera de la agenda de Cristo, ahí está el problema. Porque si es bien es cierto nuestro Padre que es amoroso, y si nuestro Padre cuida de las aves y no permite que las aves pasen hambre, fíjate, las aves no estarán pensando como tú y yo, y ahora cómo vamos a comer, cómo vamos a vestir, cómo vamos a pagar el arriendo, cómo vamos a pagar la cuenta, cómo vamos a pagar la deuda. No, las aves lo único que hacen es salir en la mañana, ¿no es cierto?, a traer el alimento a casa. Y hay tantas aves y hay tantos polluelos que van creciendo de acuerdo con su especie, que estoy absolutamente seguro que están encontrando su comida, pero sin estrés. Simplemente ellas saben que se levantan en la mañana y lo que tienen que es recibir el pan nuestro de cada día, pero sin estrés. La diferencia es que como nosotros tenemos una agenda distinta de Dios y como nosotros naturalmente desconfiamos de Dios, entonces nosotros creemos, ¿no es cierto?, que necesitamos de la bendición de Dios para poder encontrar el pan nuestro de cada día, pero con estrés. Es decir, sacándonos del aire, trabajando, haciendo todo lo que podamos para que Dios de alguna manera nos dé de comer. No, eso es parte de una maldición. No olviden que el Señor le dijo a Adán en el huerto, ¿verdad?, que con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Que cuando siembres, la tierra en lugar de darte lo que tú esperas, te dará espinos y cardos. Eso es maldición, pues.
Y a veces nosotros hemos agarrado esto de trabajar fuerte, de trabajar duro, de ser como que más bien es un don de Dios. No, no, no. Dios no nos creó para que nosotros estemos estresados. Ahora, ¿qué significa? ¿Que no trabajemos? No, no. Significa que trabajemos, ¿no es cierto?, con el impulso del Espíritu Santo de Dios, con el poder de la vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Significa que nosotros ahora somos dependientes 100% de lo que Dios haga, no de lo que yo sea capaz de hacer. Ahora, como yo soy dependiente 100% de lo que Dios hace, pues efectivamente voy a encontrar una competencia que proviene de Dios. Voy a encontrar un querer y un hacer que proviene de Dios. Voy a encontrar unas ganas que provienen de Dios. Inclusive en medio de las dificultades y luchas, ¿no es cierto?, voy a encontrar la fe, la paz, la paciencia, la seguridad y la tranquilidad que vienen de Dios. Porque la vida que el Señor ha colocado en mí es justamente la vida ecuánime de Cristo, la cual venció todas las circunstancias de la vida. Así que el punto central que queremos de alguna manera enfocar el día de hoy es que, hermanos, más allá de la religiosidad y más allá de versículos y más allá de conocimiento de la Biblia, que por supuesto es importante que lo tengamos, comprendamos que el propósito central de nuestro Padre es dar a conocer a su Hijo a cada uno de nosotros y por medio de nosotros a los demás, en términos vivos, no en términos conceptuales. Porque yo puedo saberme la Biblia de la A a la Z y me puedo conocer el Evangelio como mensaje de la A a la Z y puedo predicar el Evangelio de Jesucristo de la A a la Z, pero realmente si yo no estoy teniendo en mí mismo la evidencia de que esa vida sí está en mí y que esa vida se está reproduciendo y expresándose a otros, entonces mi predicación será simplemente una predicación débil que la gente escuchará, pero tampoco recibirá la vida que es la que ellos necesitan. Porque finalmente dentro de todo el evangelio, no olvidemos que evangelio significa buenas noticias de Dios, pero el evangelio son las buenas noticias de Cristo, ojo, las buenas noticias de Jesucristo efectivamente son el evangelio. ¿Quién es el fin de las buenas noticias? Una persona, su Hijo amado, Jesucristo, que el que mora y vive ahora en nosotros. Con esto en mente, en segunda de Corintios capítulo 4, ¿sí? Hay unos versículos que justamente los apóstoles repiten, intentando expresar y manifestar esto que yo estoy comentando. Y que debe ser realmente una máxima para todos y cada uno de nosotros. Porque, hermanos, a estas alturas del partido, ser religiosos o estar simplemente reuniéndonos los domingos, los sábados o cualquier momento que podamos escuchar nosotros estos mensajes para de alguna manera un poquito pues alimentarnos, limpiar nuestra conciencia y no reconocer si es que esa vida realmente está siendo una realidad en nosotros, sería triste y una pérdida de tiempo. Pero la realidad es que yo sé, y estoy seguro, obviamente estamos aquí porque nosotros tenemos hambre del Señor, si no, no estuviésemos. Pero que esa hambre no se quede simplemente en temas conceptuales. Conversábamos la semana pasada. Yo les invito a todos a comer a un restaurante y pido al mesero que pasen las cartas y una vez que ustedes han visto las cartas y han escogido su plato, yo les digo, chicos, muy bien, espero que hayan disfrutado y vámonos. Obviamente no comieron nada. A veces eso es lo que nos puede estar pasando en los días domingos. En donde venimos, vemos la carta, vemos el plato, ¿verdad? Vemos la imagen y nos despedimos y decimos, muy bien, ya se terminó, vámonos. Y no hemos comido, ¿verdad? Lo que verdaderamente es valioso. Ahora, no es para comer el domingo, es para que el domingo, simple y sencillamente, nos abra el apetito hasta el próximo domingo, y hasta el próximo domingo, y hasta el próximo domingo, y hasta el próximo domingo, o sábado, o lunes, o miércoles, o el día que ustedes normalmente escuchen esta charla. Fíjate lo que dice aquí el apóstol. Segunda de Corintios 4, 1, 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Primero, algo muy importante. Obviamente, este capítulo 4 es la consecución de otros interesantes que hay que leer para entender la estructura, pero sin embargo, aquí puntualiza algo
¿verdad? Por lo cual, es decir, es una suerte de conclusión de lo que él viene hablando arriba. Teniendo nosotros este ministerio, esta palabra ministerio es algo que se ha mundanalizado o religiosizado. Porque cuando hablamos de ministerio, inmediatamente estamos hablando o de un curita, o estamos hablando de un pastor, o estamos hablando de alguien que se encuentra en un puesto clerical. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Entendamos cuál es el ministerio. El ministerio, uno es ministro, normalmente en términos políticos, ¿verdad? Cuando el presidente de la República, por ejemplo, ha determinado el que alguien a su nombre ministre alguna actividad importante estratégica del país hacia la comunidad. Por ejemplo, el ministro de Salud. El ministro de Salud ha sido delegado por el presidente de la República para que ministre salud al pueblo. Es decir, para que ministre toda una suerte de políticas, de protocolos, de leyes, de estándares que protejan, que sirvan a la salud de las personas. Entonces, el ministro de Salud es alguien que está ministrando ese servicio para el bienestar de la salud de las personas. Entonces, el ministro de Salud, en este sentido, ministra salud. Bajo esta misma figura, pues todos los demás ministerios. Aquí, cuando hablamos en términos espirituales, por lo cual, tendiendo nosotros este ministerio, ¿cuál es el ministerio? El ministerio es la impartición de la vida de Cristo que a ellos les fue entregado hacia los demás. Es decir, desde esa perspectiva todos somos ministros, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos de Pablo, hablamos de Pedro, hablamos de los apóstoles, de Santiago, etcétera, y nosotros a ellos les vemos como ministros. De hecho, muchas veces nosotros a las personas les decimos ministro, hablando en términos religiosos. El ministro tal, el ministro cual. Como que ese es un puesto de excelencia, que sí lo es, pero como que está de alguna manera reservado solamente para algunos personajes que de alguna manera tienen algún tipo de relación especial con Dios, lo cual está absolutamente errado. Porque el momento en que a nosotros se nos ministra por el Espíritu Santo de Dios la vida de su Hijo, inmediatamente nosotros nos convertimos sine qua non en ministros de esa vida hacia los demás. Ahí viene una primera pregunta. ¿Esa vida que se me ha suministrado ha sido en vano o no ha sido en vano? La Escritura nos dice, chicos, no reciban la gracia de Dios en vano. En otras palabras, es no reciban la vida de Dios en vano. Porque si ustedes han recibido la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros y esa vida no está haciendo nada en sus vidas, eso es haber recibido la vida de Cristo en vano. Porque la vida de Cristo no nos fue dada para tenerla en un tapete y para tenerla simple y sencillamente, ¿no es cierto?, en un concepto y en una dimensión del conocimiento humano. La vida de Cristo nos fue dada para que la vivamos, para que la disfrutemos, para que la conozcamos, para que la gocemos, para que la disfrutemos, para que la ministremos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, pregunto yo, ¿quiénes tenemos este ministerio? No, ni los pastores, ni los ministros, ni los curas, ni nadie. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo, es decir, todos aquellos que hemos recibido el suministro de vida por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos ya un ministerio. ¿El ministerio cuál es? El ministerio es de ministrar a Cristo. Primero, entendiendo que Cristo nos ha sido impartido como nuestra vida para nosotros mismos. Por esto es que no nos podemos cansar, hermanos, de repetir el hecho de que debemos ser responsables de la vida que nosotros hemos recibido. Responsables en el sentido no de nosotros
imitar esa vida, sino en el sentido de reproducir esa vida, expresar y manifestar esa vida. Porque muchos de nosotros en ambientes religiosos caemos en el grave error de querer imitar esa vida. Dios no quiere que nadie imite a su hijo. Dios quiere a su hijo. Por eso es que puso la vida de su hijo en nosotros. Dios no quiere a alguien que se parezca a su hijo. Dios quiere a alguien que es su hijo sin duplicados. Entonces, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, es obvio, hermanos, Dios jamás pudo haber puesto en nosotros esa vida si no era por su gracia y por su misericordia. O sea, ojo, no es que el Señor puso esa vida porque, Ricardito, qué buena persona que eres, o cualquiera de los que estamos aquí. No, el Señor puso esa vida en nosotros por amor de su Hijo. ¿Por qué? Porque yo, tú y todos los que estamos aquí fuimos creados para su Hijo. Dios no fue creado para nosotros, nosotros fuimos creados para Dios. Dios no fue creado para nuestros propósitos, Dios no fue creado para que nos ayude, Dios no fue creado para que nos resuelva, Dios no fue creado para que nos provea. No, Dios no fue creado para nosotros, nosotros fuimos creados para Dios. Nosotros fuimos creados para que Él provea por medio de nosotros. Nosotros fuimos creados para que Él bendiga por medio de nosotros. Nosotros fuimos creados para que Él manifieste amor por medio de nosotros. Nosotros fuimos creados para manifestar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. También, si el Señor lo quiere en este mundo y en el venidero seguro, prosperidad, abundancia. Si el Señor lo quiere, el Señor ha puesto la vida de su Hijo en nosotros para Él expresarse, para Él efectivamente darse a nosotros, ¿verdad? Por medio de esa vida y darse a los demás por la expresión y manifestación de esa vida a través de nosotros. Entonces, cuidado que a veces nosotros, ¿verdad?, trabajamos sobre una manera errada de entender las cosas. Nosotros somos la centralidad. Es decir, como que Dios fue creado para nosotros. Como que Dios fue creado para resolvernos las cosas. No, nosotros fuimos creados para los propósitos eternos de Dios. Y el propósito eterno de Dios está clarísimo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y la imagen y semejanza de Dios se llama Jesucristo. Y Jesucristo ahora vive en tu espíritu para que exprese la imagen y semejanza de Dios a través tuyo. Así que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí tiene sentido, ¿verdad? Ahí sí tiene sentido, porque es la vida de Él manifestándose en mí. Y no es la mejor versión de mi imitación de mí mismo para tratar de alguna manera imitar a Cristo, para que los demás vean a Cristo en mí a través de una mala imitación. Porque nadie jamás podrá nunca imitar la vida de su único Hijo Jesucristo. Así que, según la misericordia que nosotros hemos recibido, que es teniendo este ministerio, habiendo sido ministrados por la vida de Cristo que está en nosotros, dice, no desmayamos. Hermanos, es que es lógico, cuando la vida de Cristo está en nosotros, cuando la vida de Cristo está alimentándonos a nosotros y alimentando a otros a través de nosotros, simple y sencillamente hay una conclusión: no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? No porque yo estoy haciendo el mejor esfuerzo para intentar obedecer al Señor. No porque yo estoy haciendo el mejor esfuerzo para tratar de ser bueno y ser aprobado por Dios. No desmayamos porque la vida que tenemos en nosotros no puede desmayar. Porque la vida que tenemos en nosotros es una vida de poder, de amor, de dominio propio. Porque la vida que tal vez muchos de nosotros todavía no hemos experimentado, porque no estamos permitiendo que esa vida se manifieste a nosotros, porque hay un velo grande en nosotros, nuestra carne, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad sigue siendo un velo que no permite ver la vida que el Señor ya instaló en tu espíritu para que se manifieste. Por eso dice el Señor que no hagamos nula la gracia. No hagamos nula la gracia, porque la pregunta es: ¿para qué el Señor puso la vida de Cristo en mí y en ti o en nosotros? Para que esté bien guardadita. De hecho, hay una parábola que el Señor Jesucristo hablaba de esta parábola, ¿no es cierto?, de la lámpara que alguien tiene y dice: un hombre que está en oscuridad
¿verdad? No coge y pone una lámpara debajo de la cama, sino que la pone bien en alto para que alumbre a todos. Es decir, la vida que el Señor ha puesto es una lámpara que me tiene que iluminar a mí y tiene que iluminar a los demás. Yo no puedo agarrar la vida del Señor simplemente como un concepto y tenerla guardadita ahí reservada para los domingos. No, no, no. Esta es una vida que yo tengo que sacar a luz. Yo tengo que colgarla en lo alto. Yo tengo que estarla permanentemente viendo para que se exprese y se manifieste en mí. Esta es una vida que no desmaya. Es lógico que Cristo no desmaya, ¿no? Si esa vida realmente está impulsando ahora mis actitudes, mis pensamientos, mi entendimiento, mis deseos y mis sentimientos, pues yo voy a encontrar que mi vida no puede desmayar. Así que ahí tenemos ya una primera fórmula. Primero, hermanos, nosotros somos ministros. Y somos ministros todos nosotros porque tenemos dentro de nosotros la impartición de la vida de Cristo. Entonces nosotros somos ministros de Cristo. Nosotros fuimos ministrados por el Espíritu Santo de Dios de la vida de Cristo. Ahora esa vida de Cristo efectivamente tiene que mostrarse en mí como una realidad, por lo menos evidencias de que esa vida sí está en mí, y vamos efectivamente nosotros de gracia en gracia, y vamos de gloria en gloria, y vamos de victoria en victoria creciendo en esa vida. Que nos equivocamos, sí nos equivocamos, que hemos pecado en momentos, sí seguimos pecando, que a veces hacemos cosas que no debemos hacer, por supuesto que las hacemos. Ahora, no las hacemos con el beneplácito necesariamente de hacerlas, sino que las hacemos básicamente desde la perspectiva de que todavía hay una lucha interna de naturalezas dentro de nosotros que a veces efectivamente nos llevan, pero sin embargo sí hay evidencia de que hay amor, de que hay gozo, de que hay paz, de que hay paciencia, de que hay benignidad, bondad, fe, mansedumbre y todo lo que Cristo es. Ahora, esto efectivamente en un creciente avivamiento interno dentro de cada uno de nosotros. No que lo haya conseguido todo ni que sea perfecto. El versículo 2 nos dice algo importante. Antes bien, dice el apóstol, ¿cuál es nuestra actitud ahora? Que debería ser también la nuestra. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando. Esta palabra es clave, no andando, porque aquí el Señor nos quiere mostrar, una vez que tenemos nosotros la vida de Cristo, cómo debemos estar caminando todos los días, cómo debemos andar todos los días, ¿verdad? En esta nueva relación de esa vida que ha sido instalada en nosotros. Dice, antes bien, primero, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Fíjate, dos maneras de cómo nosotros caminamos. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino andando por la manifestación de la verdad. Fíjate cómo debemos nosotros caminar ahora, manifestando la verdad, manifestando a Cristo, manifestando la vida de Cristo, la vida de Cristo haciendo, la vida de Cristo pensando, la vida de Cristo entendiendo, la vida de Cristo decidiendo, la vida de Cristo soñando, la vida de Cristo teniendo fe. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. En la primera parte, ¿qué es renunciar a lo oculto y vergonzoso? No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Evidentemente, en el contexto en el que estamos hallando esto, se está hablando de que hay muchos falsos profetas o muchos falsos maestros que encubiertamente se estaban metiendo a las iglesias, y en este caso a la iglesia de Corinto, para introducir esta suerte de dualidad que tenemos ahora en nuestro ambiente religioso. Es decir, la gracia combinada con la ley, o el viejo pacto combinado con el nuevo pacto. Porque eso es lo que encontramos ahora nosotros en nuestras iglesias. La gracia combinada con la ley y el nuevo pacto combinada con el viejo pacto. ¿Por qué es esto? Porque la carne, que no quiere morir
y que quiere seguir teniendo protagonismo respecto de su justicia y de su justificación, todavía tontamente cree que es a través del cumplimiento de las leyes, de los estatutos y de los mandamientos de Dios que nosotros vamos a generar que el Señor se emparente con nosotros y que a través de esta relación nosotros podamos obtener beneficios de parte de Dios. Y la Escritura nos dice claramente que Dios no es deudor de nadie. Es decir, no puede haber alguien tan bueno que de alguna manera le haga deudor a Él. Entonces, ¿qué es esto de antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios? Lo que hemos dicho desde el principio, la palabra de Dios desde la perspectiva espiritual es Cristo vivo morando en ti. Y la palabra del Cristo vivo morando en ti es la que se tiene que expresar y manifestar para ti y para los demás, según hablamos hace un minuto. Adulterar la palabra de Dios es intentar nosotros imitar la vida de Cristo con nuestra propia carnalidad. Intentar de alguna manera introducir buenas obras, introducir el cumplimiento de los mandamientos para que Dios a nosotros nos acepte por nuestra obediencia, más no por la vida que Él ha colocado dentro de cada uno de nosotros, lo cual es absolutamente triste, porque no hay un solo hombre que sea capaz de poder cumplir los mandamientos de Dios por sí mismo. No hay ningún solo hombre que sea capaz de poder realmente, por su propia capacidad, ser justificado delante de Dios. De hecho, eso dice la Escritura. Está claramente determinado en que no hay bueno ni aún uno, porque todos se han desviado a una, dice el Señor. No hay quien haga el bien, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esto por todas las generaciones de los seres humanos. Entonces, nosotros primero tenemos que renunciar, conforme lo que nos muestra la Escritura, renunciar a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Mira, por poner un ejemplo, yo tengo leche pura que he acabado de sacar de la vaca, ¿no? Tenemos leche pura que hemos sacado de la vaca. Obviamente yo puedo adulterar esa leche poniéndole agua. Y muy posiblemente cuando yo vaya a vender esa leche, ¿verdad? Pues se va a ver como leche. Pero realmente si hacemos un análisis profundo de la leche de vaca, no es leche de vaca pura porque yo efectivamente le he metido agua. Es decir, yo he adulterado, ¿verdad? La naturaleza propia de la leche, he adulterado las particularidades propias y los beneficios propios de la leche porque le he añadido un ingrediente que no es proporcionalmente aceptable en esas cantidades efectivamente a la leche. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Que nosotros somos capaces de poder, sin darnos cuenta, adulterar la vida que Cristo ha puesto en nosotros y la mezclamos con nuestras buenas obras. La mezclamos con nuestros buenos deseos. La mezclamos con nuestros propios buenos sentimientos. La mezclamos con nuestra religiosidad. Y la idea central es que la Escritura nos dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si ya no vivo yo, ¿qué puedo yo mezclar? Si ya no vivo yo, ¿qué puedo yo aportar? Si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, entonces yo no adultero esa vida de Cristo cuando Cristo se convierte en la expresión y una manifestación de esa vida. ¿Cómo hago yo entonces, de acuerdo con este versículo, para no andar adulterando la palabra del Señor? Es renunciar a lo que nosotros somos en Adán. Esto es renunciar a lo oculto y vergonzoso. Todo lo que es oculto y vergonzoso y que anda con astucia tiene que ver con el primer hombre nacido de Adán, tú y yo. Tiene que ver con el hombre adámico que normalmente tiene su propia manera de pensar, su propia manera de entender, su propia manera de generar sus valores, su propia manera de definir a Dios. Por eso es que hay más de 35,000 religiones en el mundo.
porque cada uno tratando de ser justificado por sus propias capacidades, lo que hace con esas doctrinas y con esa justificación es eliminar básicamente o por lo menos adulterar la vida que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Pregunto yo lo que dije hace un momento. ¿Dios estará interesado en aceptar la vida santa, pura y justa de su Hijo? ¿O una vida adulterada y remedada que de alguna manera trate de ser como Él? Te hago una pregunta a ti, si eres padre o si eres madre. ¿Tú aceptarías a tu hijo, que lo conoces, que lo viste nacer, o aceptarías a alguien que se parezca a él en lugar de tu hijo? ¿Qué harías tú? No, ¿verdad? Seríamos incapaces de poder aceptar a alguien que no sea nuestro hijo, así sea parecido. Es irreemplazable el hijo. Y lo mismo efectivamente funciona en términos espirituales. El Señor no quiere que nosotros nos acerquemos a Él con una vida distinta de la del Hijo que ha sido puesta en cada uno de nosotros. Y es por eso que el ministerio del Espíritu Santo para ti ahora es que esa vida se revela en tu corazón. Esa vida es evidentemente distinta a la vida que tú has llevado, a la mejor vida que tú mismo puedes haber llevado ahora. Es absolutamente distinta. Esa vida de temores, de angustias, de inseguridad, o esa vida inclusive de capacidad propia en la que de alguna manera has pasado por ciertas circunstancias en las que las cosas te han ido bien y parece que todo está en orden. Pero sin embargo son circunstancias, situaciones que no te terminan de llenar, porque una vez que tienes esas cosas que has anhelado, inmediatamente viene el vacío a tu corazón. Pues el hombre, tú y yo, hemos sido creados por Dios para ser llenos de esa vida. Y esa vida es la que el Espíritu Santo hoy quiere que tú la conozcas. Esto no es religión. Esto no es si pertenezco a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, a la iglesia mormona. No, esto es Cristo, es la vida de Cristo morando en ti y en mí. Esto es relación. Esto es cómo el Señor efectivamente ha hecho a un lado el grave problema que teníamos tú y yo. Nosotros mismos, nuestro yo, nuestro ego, es nuestro mayor enemigo. Y ahora el Señor lo que ha hecho es crucificar a nuestro yo y nuestro ego en la cruz del Calvario. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Ese hombre, ¿verdad?, que a veces no entiendes. Esa persona que tienes dentro de ti, que a veces no sabes por qué amaneció así. No sabes por qué se debilita, no sabes por qué de alguna manera a veces está contento y se quiere comer el mundo y de pronto a la media hora o al día siguiente está totalmente destrozado, está de alguna manera desmotivado y más bien quiere desaparecer del planeta. Esa persona que te acompaña, que es tu yo, que es tu ego, que es el mío, que es el tuyo, es el que nosotros lamentablemente heredamos de Adán. Ahora cuando Cristo vino para ser el segundo, el postrer y el último Adán, nos da el privilegio de poder nacer de Él para darnos, ¿verdad?, la persona de Él mismo. El regalo de Dios no ha sido venir a resolver nuestros problemas. El regalo de Dios ha sido cortar la vida que nos da problemas para efectivamente colgar en nosotros la vida eterna, la vida de bendición que la podemos comenzar a conocer a partir de hoy, a partir de este día, a partir de este momento, porque hoy es el día de salvación. Esto, hermanos, no está reservado para cuando te mueras. Esto está reservado para ti, para cuando escuches con fe, para que puedas recibir a partir de hoy la bendición y la respuesta que Dios tiene para ti. Y la bendición y la respuesta que Dios tiene para ti es la vida de su Hijo, en la cual ha incluido todas tus necesidades. Ha incluido, ¿verdad?, sus buenas obras para que tú camines en ellas. Esto es maravilloso, ¿no? Sabiendo que Dios vive en eternidad. Sabiendo que Dios vive en eternidad, Él sabía y Él conocía de las circunstancias que yo iba a vivir, tú y todos los que estamos aquí, todos los seres humanos. Y Él se adelanta a los tiempos. Nos manda a Cristo, a mí, a ti y a todos nosotros, para que sabiendo nuestras circunstancias, conociendo nuestras luchas,
nos da lo que realmente necesitamos. No es salida a esas cosas, sino la vida de su Hijo, porque hoy estamos pagando las consecuencias de una vida que heredamos de Adán, que no fue, por cierto, nuestra responsabilidad, porque nosotros heredamos la vida de Adán. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, recibió una invitación para venir a vivir esta vida de la carne, ¿no? Simplemente nos encontramos en algún momento en el seno de nuestras familias. Pero resulta que ahora el Señor, porque es bueno, maravilloso y perfecto, nos hace escuchar este evangelio y nos hace entender del por qué de alguna manera nosotros estamos viviendo las circunstancias que estamos viviendo, para que ahora efectivamente nosotros por medio de la fe y voluntariamente podamos tomar la vida por gracia que Él nos da, para que esa vida, que es la que Él siempre quiso para ti y para mí, la podamos obtener a partir de hoy y caminemos con Cristo a partir de hoy por la eternidad, por siempre disfrutando y conociendo esa vida maravillosa. Y esa vida maravillosa incluye las obras que el Señor ha determinado de antemano para que caminemos en ellas en cada una de las circunstancias que tengamos que enfrentar hasta que nos vayamos de este mundo. Es un regalo precioso que tenemos efectivamente que ir descubriendo en nuestro corazón. Así que, hermanos, si nosotros renunciamos permanente y continuamente a nuestro viejo hombre, el Señor Jesucristo lo dejó claro a los discípulos cuando estuvo en los días de su carne y les dijo que el que quiera ser mi discípulo tiene que hacer lo siguiente. Primero, niéguese a sí mismo. Mira, esto es renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Renunciar a ti mismo. Renunciar a lo oculto y vergonzoso y no andar con astucia. Y cuando conoces a Cristo, no adulterando la palabra de Dios, reconociendo que la vida tuya está muerta y dando paso a la vida de Cristo. Es decir, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Fíjate en dónde el Señor quiere que esté nuestro viejo hombre. Primero, tiene que ser una vida en donde yo mismo no me fío de mí mismo. Hermano, hermana, usted vive con su enemigo. Usted duerme todos los días con un enemigo que está en usted, se llama carne, su propio yo, su propio ego, es su enemigo. No es la persona que está al lado, es usted, su propio enemigo. De ahí que cuando efectivamente nosotros por medio de la fe reconocemos que nuestro hombre natural, es decir, nuestra primer creación, no puede ser aceptada por Dios. Y aceptamos que efectivamente esa primer creación tiene que morir, porque el Señor Jesucristo la crucificó en la cruz del Calvario. ¿Pero por qué tiene que morir? Porque Dios sabe que es un caso perdido. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro primer Adán, es un caso perdido. Por más que usted intente de alguna manera buscar la perfección en su carne, pues simple y sencillamente le va a seguir dando más dolores de cabeza porque es un caso perdido. Como Dios sabe que es un caso perdido y usted no sabe que es un caso perdido, o ya lo va sabiendo, pues si algo el Señor quiere, aun cuando pueda parecer tonto o irreal, es que nosotros desconfiemos de nosotros mismos. Miren lo que dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y yo qué soy? Yo soy hombre. Pues entonces el primer hombre en el cual yo debería no confiar es en mí mismo. Y por eso dice la Escritura: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Así que yo les tengo que confesar algo. A pesar de que yo a mí mismo me puedo ver bueno y me puedo ver justo en ciertos temas, en mi viejo hombre, el Señor dice, ¿verdad?, que mi corazón es engañoso y que mi corazón es perverso. ¿Quién tendrá la razón? ¿Mi propia percepción o mi propia opinión de quién creo que yo soy? ¿O lo que Dios dice que yo soy? Pues así yo no me vea como Dios me ve. Yo estoy seguro que el que dice la verdad aquí es Dios. Y si Él dice que mi corazón es perverso y que mi corazón es engañoso, pues yo le creo y dejo de confiar en mí mismo. ¿Para qué? Para poner mi confianza en la vida de Cristo que el Señor ha puesto en mi corazón, la cual
efectivamente me va iluminando y me va guiando, y eso es lo que el Señor quiere que suceda en mi corazón y en tu corazón. Así que, hermanos, añadir a la vida de Cristo que está puesta en nosotros, nuestras propias buenas obras, nuestra propia religiosidad, nuestra propia justicia, es adulterar la palabra viva de Dios que ha puesto en nuestro corazón. Es por eso que la religión no funciona. Porque lamentablemente la religión lo que hace y lo que intenta hacer es que nosotros seamos buenos, que nosotros seamos buenos padres, que nosotros seamos buenos hijos, que seamos buenas esposas, que los hombres seamos fieles con las esposas, que las esposas se sometan a sus maridos, que nosotros efectivamente estemos orando permanente y continuamente por los que nos gobiernan, que nosotros demos, ¿verdad?, la mejilla. Si nosotros hacemos todo esto y no es la vida de Cristo que lo está haciendo, entonces estamos adulterando la palabra de Dios. Estamos adulterando la vida que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Y yo no quiero adulterar esta maravilla que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero si es necesario entonces que nosotros renunciemos a lo que somos en Adán. Así sean buenas obras, así sean buenos sentimientos, así sean buenos deseos. Por eso dice la Escritura, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y la Escritura también nos dice que por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne. Mira, entonces, ¿por cómo andamos? Otra vez recuerdo el versículo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando, escucha bien, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino andando. ¿Cómo? Sino andando por la manifestación de la verdad, la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Así es como tú y yo tenemos que andar, disfrutando la vida que Él nos ha dado. Nosotros mismos diciendo, wow, mira la paz de Cristo en mí. Wow, mira la paciencia de Cristo en mí. Wow, mira la obra que Cristo está haciendo en mí. Wow, mira cómo Cristo está obrando en esta circunstancia. Yo sé que es Él. Yo sé que es Él. Yo sé que mi Redentor vive, dice la Escritura. Yo sé que es Él. Él, su vida de Él aplicada a mis circunstancias, a mis situaciones. Su vida de Él moviéndose dentro de mí. Entonces yo ahora ando por la manifestación de la verdad. La manifestación de la verdad es lo que le importa a mi Padre. La manifestación de la verdad es la razón por la cual el Espíritu Santo está en mi espíritu. La manifestación de la verdad es la razón por la cual Cristo mora y vive en mí. La manifestación de la verdad es todo aquello que tú necesitas y que tú requieres y que Dios demanda. Y así es como dice el apóstol, que nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Otra manera de decirlo. Nosotros estamos presentando la verdad o expresando y manifestando la vida de Cristo de manera clara, lo cual hace que ganemos la confianza y el respeto de todos a la vista de Dios. ¿Cómo nos ganamos nosotros? O aquí el apóstol Pablo dice, ¿cómo nos recomendamos a toda conciencia humana? Es decir, ¿cómo ganamos nosotros buen testimonio de las conciencias de los hombres y de los demás? Pues simple y sencillamente caminando por la manifestación de la verdad. Caminando por la manifestación de Cristo en nosotros. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice la palabra. Muy bien, vamos a quedar ahí, hermanos. Creemos que es muy importante el que estas palabras las escuchemos, ser posible 2, 3 veces con oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé luz, yendo a la Escritura a confirmar estas palabras y que el Espíritu Santo nos confirme a nosotros en la vida que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros
para que primero nosotros seamos los primeros testigos de la vida del Señor apareciendo en nuestra propia vida y podamos expresar esa vida en nosotros. Insistimos, este es un camino que va creciendo. La vida de los justos es como el amanecer, que comienza a salir de a poquito la luz. Es decir, todavía no ha despuntado el día, todavía no estamos en el mediodía, pero muy posiblemente en la oscuridad en la que vivíamos ya vemos un pequeño amanecer, ya vemos unas pequeñas gotas de luz que de alguna manera comienzan a decirnos, se viene el día. Y tal vez eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Ya comenzamos a ver la vida de Cristo, así sea en pequeñito, y decimos, se viene el Cristo, se viene el Cristo, se viene el Cristo a nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.